De esta mañana le hemos titulado El propósito de Dios en la prueba. Dice la palabra que usted y yo vamos a ser pasados por fuego. Y cuando dice por fuego no es literal, es una manera figurada de cómo el Señor nos dice que en nuestro cristianismo van a haber eventos, van a haber cosas que van a afectar nuestra parte humana y Dios nos va a dar la salida ante las adversidades que puedan venir a nosotros. Y recuérdese que esos tiempos de prueba tienen un tiempo de caducidad. Ya Dios dejó estipulado el tiempo que usted va a estar en esa prueba. Dios sabe, oiga bien, cuál va a ser ese tiempo que Dios tiene preparado para usted en medio de esa adversidad. Pero eso lo logramos vivir y lo logramos ver cuando yo estoy en el propósito de Dios, cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo soy alguien que busco al Señor en espíritu y en verdad todos los días. Por ello, oiga bien, usted y yo debemos de aprender a buscar el propósito de Dios en medio de lo que estoy pasando. Cuando llega un problema al matrimonio, ¿cuál es el propósito de Dios? Que arreglemos nuestro matrimonio. Que botemos el orgullo, que botemos la soberbia y nos sentemos a platicar. Y usted se siente con su esposa y saque del baúl de los recuerdos, ¿verdad? Amor, vamos a platicar las cosas de los dos. ¿Ah? A mí no me digas nada. No, hay un propósito, hermanos. La cuestión es, ¿logramos ver el propósito de Dios? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? De Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, me pongo en tus manos para que seas tú guiándome, Señor, en pensamiento, en palabra, en acción. Que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para la vida de mis hermanos acá presentes y para aquellos también que nos acompañan a través de la iglesia del aire. Señor, es difícil estar en medio de la prueba. Señor, las cosas se ven diferentes cuando estamos afuera. Cuando solo vemos, Dios, la película de otro. Pero es difícil cuando ya estamos adentro de una prueba, de una dificultad en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a poder encontrar ese propósito. Que no nos enfoquemos en lo que estamos viviendo, sino en la victoria que tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune, oiga bien, inmune a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades o a las situaciones que se puedan levantar en nuestro entorno. Usted y yo, oiga bien, quizás estamos más expuestos por ser hijos de Dios a las pruebas. Tanto pruebas que vienen de Dios, que esas pruebas, oiga bien, son para pulirnos, son para que subamos un peldaño más en nuestra parte espiritual, pero también el enemigo, oiga bien, va a tratar de poner pruebas en su vida para derribarlo, para tumbarlo, para hacerlo dudar, para alejarlo de la iglesia, para alejarlo de su servicio, para que se separe su familia. Oiga, pero es ahí donde usted y yo, en el espíritu, debemos de entender y comprender cuál es el propósito de Dios en lo que estoy viviendo. Muchos nos pasamos quebrando los dedos, muchos pasamos con problemas en el hogar, en el matrimonio, a veces hay problemas en el trabajo. Entonces, allí hay un propósito. La situación es, ¿por qué no lo hallamos? ¿Por qué no lo vemos? ¿Sabe por qué?
Porque las cosas del Espíritu no se pueden discernir en la carne. Y regularmente el cristiano casi siempre anda en la carne. El cristiano siempre anda, oiga bien, pensando en la carne, no en el Espíritu. O usted y yo, cuando nos pasa algo, Señor, ya entendí. ¿Quieres que ore en la mañana, en la mediodía y en la noche? Señor, ya entendí. ¿Quieres que me levante de madrugada a leer la palabra? Estoy entendiendo tu propósito. ¿Pensamos así, hermano? No. Y lo primero es, ¿por qué a mí? Yo que te canto, yo que te sirvo, yo que predico, yo que gano almitas, Señor, para tu reino. ¿Por qué yo estoy en medio de esta prueba? No, ese no es el propósito, esa es queja. Y usted y yo, oiga bien, debemos de entender que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, estamos más expuestos para el diablo, para que nos someta a prueba. ¿Cómo se lo compruebo? Le dijo, ¿y qué andas haciendo aquí, hombre? Ah, pues fíjate que por allá, por las palmeras, he visto un varón, un santo, Alfredo. Y mira todo lo que le has dado, Señor. Pero ¿y por qué no lo sometes a prueba, pues? Mira, allá por las jardines del volcán, allá hay un pastorcito. ¿Por qué no le mandas un cáncer, pues? Vamos a ver si así te adora, pues. Vamos a ver si así hace más cultos, pues. Va, pues, probalo. ¿Quién era ese? Era Job. Claro, la descripción de Job no la tenemos nosotros, va. Porque ¿cómo presenta Job? Ah, como varón perfecto y justo. ¿Ah? A nosotros allá están aquellos medias tintas, les dicen. Pero ¿qué le quiero decir? La prueba va a llegar, hermano. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para la prueba? Hay unas hermanas que están pasando por pruebas difíciles, pero dos de ellas, lo que me han dicho, ¿sabe? Fíjese que a pesar del diagnóstico, a pesar de lo que nos han dicho, a pesar de lo que vamos a atravesar, sentimos paz en el corazón. Los diagnósticos impactan, pero hay paz en el corazón. Y sabe, cuando a usted le dicen algo y usted siente paz en su corazón, ¿por qué es? Porque usted está en comunión con Dios. Porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Confiad, o sea, tened paz, porque yo he vencido al mundo. Entonces, oiga bien, muchas veces podemos decir esto: ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un hijo, enfermedades, daños a nosotros mismos? Oiga bien, problemas y dificultades a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación, y llevarnos al temor o al horror en la vida, mis amados hermanos. Si Él es bueno, si Él es misericordioso, si Él es piadoso, si Él es bondadoso, si Él es el eterno, si Él es el todopoderoso, si Él me amó desde la eternidad para darme salvación a través de su Hijo Jesucristo, y entonces, ¿por qué Dios es tan malo y me hace pasar por estos momentos? Porque así somos, hermano. Señor, si eres un Dios de amor, ¿y por qué me haces pasar por esta prueba, Señor? Ya no lo soporto, Padre. Y mira, y empezamos a altercar contra Dios, ¿verdad? Y empezamos a renegar contra Dios. Y empezamos, oiga bien, a debilitar nuestra fe, a debilitar nuestra confianza en Dios. Y entonces no logramos ver el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra propósito es una palabra que es utilizada a menudo en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. El término proviene de la palabra hebrea mishpat, que significa decisión o sentencia. El término mishpat se utiliza en la Biblia para referirse a los principios y leyes que Dios ha establecido para el mundo. La palabra propósito también se utiliza para referirse a la voluntad de Dios,
que es la fuerza impulsora detrás de todas las cosas que Él hace. Entonces, oiga bien, cuando yo veo el propósito de Dios de la prueba, ¿sabe qué? No me va a derrotar esa prueba. No voy a renegar, porque yo sé que detrás de esa prueba está el propósito de Dios. Porque yo sé que detrás de esa prueba el propósito de Dios, ¿sabe cuál es? Es que Él quiere fortalecer mi carácter. Es que Él quiere fortalecer mi fe. Es porque más adelante, oiga bien, van a venir pruebas más intensas. Pero usted y yo vamos a estar preparados para ella. ¿Por qué? Porque logramos entender y ver el propósito de Dios en nuestra vida. El ejemplo, oiga bien, quizás no es el adecuado el que voy a decir. Pero usted va sobre la carretera y oye que pop, 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 pop. ¿Verdad que ese mensaje tiene un propósito? ¿Cuál es? Que se detenga, hermano. Y que vaya a ver qué es lo que está generando el ruido. Un error sería decir, allá en la gasolinera me voy a detener. Y la gasolinera está a 5 a 10 kilómetros de su camino. Pero si usted oye el ruido, si usted oye el chillido, ¿qué debe de hacer? Hacerse a un lado y detener y revisar las llantas. Y se da cuenta usted que la llanta está baja de aire. ¿Y qué decimos? En la gasolinera le voy a echar. No, póngala de repuesto. Es que si le pongo la de repuesto me voy a atrasar. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Atrasarse o morir? Mejor atrasarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he logrado ver el propósito del anuncio que me está dando la llanta. Entonces, oiga bien, así son los propósitos de Dios. Cuando Él nos manda algo, cuando Él nos manda una advertencia, es porque hay un propósito de parte de Dios, hermano. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ¿sabe qué debemos de hacer? Confiar y creer. La Biblia enseña que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Esto significa que Él tiene un plan para todos nosotros y para todas las situaciones que enfrentemos en la vida. Por eso es que, oiga bien, Dios nunca va a poner una carga en usted y en mí que no podamos llevar. Oiga bien, Él, que la que ando llevando yo me la he echado al lomo, esa es otra cosa. No, la que Él pone sobre mi vida es porque sabe que yo voy a resistir. Es porque tengo la fe suficiente, como el grano de mostaza, para salir adelante ante esa adversidad. Porque voy a lograr ver el propósito de Dios. Pero una cosa es que yo agarre ese saco de 100 libras y digo, échemelo al lomo que yo llego al otro lado. Y cuando usted va caminando se le doblan las patillas con el saco, ¿verdad? ¿Y qué termina haciendo? Tirándolo. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado. Entonces, oiga bien, Dios sabe que necesitamos de Él para poder enfrentar esos problemas. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos guía para que podamos llevar a cabo su voluntad. Esto significa que podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros en todas las decisiones que tomemos. Oiga, siempre que esas decisiones se alineen con su propósito para nuestras vidas. Entonces, cuando usted va a tomar una decisión, tiene que estar en el propósito de Dios. Cuando viene una prueba, usted debe de ver, hacerse un inventario, si es consecuencia o es prueba. Porque si es propósito de Dios, tiene un tratamiento diferente cuando es una prueba de mis consecuencias, ¿verdad? Cuando son las consecuencias de mi desobediencia. Todo creyente debería de entender que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben de tener un propósito divino. Entonces la pregunta es, ¿lo que en esta mañana usted y yo estamos viviendo es prueba o es consecuencia?
¿Qué es? ¿Es prueba o es consecuencia de lo que vivo? Porque si es prueba, Dios le va a dar la victoria. Y va a ser en el tiempo de Él. Pero si es consecuencia, oiga bien, tengo que pagar, hermano. Tengo que sufrir, tengo que llorar. Claro, Dios me va a ayudar, pero no es el mismo tiempo de una prueba que viene de Él. Es como aquel, oiga bien, que ya le dijeron que no tome café y sigue tomando café. Es como aquel que dice, mire, usted ya no puede tomar Pepsi, Coca-Cola, fresa, nada. Bebidas carbonatadas, azucaradas, artificiales. Usted ya no puede, porque sus riñones están a punto de colapsar. Le recomendamos que empiece a beber solo agua. Y usted se queda, va. Es que la Coca-Cola es tan rica, va. Más con hielito. ¿Ah? Y usted agarra ahí ese spray con hielo. Tan sabrosa que es la Coca-Cola en estos tiempos de calor, ¿verdad? Ya le prohibieron las minutas. Y usted sigue echándole a la minuta. Y cuando se hace el examen de la sangre siempre le sale alto. ¿Por qué? Porque no atendemos el llamado de Dios. Entonces, esa advertencia se va a convertir ¿en qué? En consecuencia, hermano. Porque después de eso va a venir una diabetes, va a venir algo difícil. Entonces, en Romanos 8:28, por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo, no importando por la prueba que estemos viviendo. Debemos de buscar el propósito de Dios. Las pruebas son parte del proceso de la santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir su gloria en nuestras vidas. Entonces, oiga bien, eso que usted está viviendo, mi amado hermano, Dios va a obrar un milagro sobrenatural. Dios le va a dar su sanidad, Dios le va a dar su provisión, Dios le va a dar ese milagro que necesita en sus hijos, en su familia. Mire, hay situaciones que usted y yo no las podemos solventar, que se sale de, oiga bien, de nuestro conocimiento, de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, se sale. Y es ahí donde el Espíritu debe de imponerse ¿a qué? A la carne. Y usted debe de ver el propósito de Dios y saber, oiga bien, que el único que le puede dar esa bendición es Dios. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria asegurada en Cristo. Aunque estemos en una batalla espiritual, oiga, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento, oiga bien, para orar y hablar con Él. Entonces, le hemos hallado el propósito, hermano, en medio de la prueba. Porque una cosa es ver los problemas de afuera, pero otra cosa es estar en el problema. Su perspectiva cambia. Yo puedo ver al hermano que está pasando por alguna situación financiera difícil, y yo como ser humano, como hermano en Cristo, lo que puedo decir es que ese es un botarata. Es que ese por borracho está así, porque eso es lo que ve el ser humano. Pero esta persona que está pasando por ese problema ya encontró su propósito. Aquí por casi 7 años hemos dicho, haga un presupuesto, no compre cosas que no necesite, evite usar tarjetas de crédito. Si las puede manejar y administrar, no hay ningún problema. Deje de andar comprando cosas que no requieren casa. Ahorre, tenga un hábito de ahorro, aunque sea de centavito en centavito. Hoy nadie recoge los negritos, ahí los dejan tirados. Pero cuando andamos en la gran acabazón, hasta los de la calle recogemos.
Entonces, oiga bien, número 1, cuando aprendemos a ver el propósito de Dios en medio de la prueba, nos vamos a gloriar en ellas. Y aquí ya estamos hablando de que nosotros ya encontramos el propósito de Dios. Entonces nos vamos a gloriar. ¿Y qué es gloriarse? Es alegrarse. ¿Ah? Es ponerse encima de la enfermedad y decir: Cristo ya te derrotó, solamente este es un proceso en el cual Dios me va a pulir, porque Él me va a dar la victoria, y me gozo y me río de la prueba, porque en Cristo soy más que vencedor. Eso es gloriarse, no vanagloriarse, gloriarse en Él. Vamos allá a Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, y dice la Escritura: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en la prueba, gócese, hermano, porque usted no lo está viviendo, pastor. Usted bocón es, pastor. ¿Usted por qué no está pasando ese problema en mi salud, en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en sus finanzas? Usted ya pagó su casa y yo mañana tengo que pagar y no tengo ni un 5, pastor. Gloríese, hermano. ¿Quién es su papá? Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. ¿De quién es la tierra y su plenitud? Y entonces, pues, lo que pasa es que quiero de Dios, pero no me entrego a Dios. Quiero de Él, pero no le busco. Y es por eso, oiga bien, que en las pruebas o en la consecuencia de nuestras dificultades no logramos ver el propósito de Dios, y por eso es que nos atribulamos a nosotros mismos, pues. Es por eso que perdemos el sueño. Es por eso que el corazón ya lo tiene bien grande. Es por eso que a sus 23 años tiene hipertensión, porque no ha logrado encontrar el propósito de Dios en su vida. Y oiga bien, y eso está generando ¿en qué? En nosotros presión alta. Es admirable cómo hoy hasta niños hipertensos, hermano. Entonces, oiga bien, debemos de gloriarnos. Número 2, cuando encontramos el propósito de Dios, las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa, hermano. Oiga, vienen con un propósito y una recompensa. ¿Qué es lo que más nos gusta? La recompensa, no el propósito. Porque nosotros somos como el asadón. Mire, solo para adentro, ¿ve? Mire, y ahí estamos, ¿ve? Pero la tribulación no nos gusta. Pero pasar por ese proceso, oiga bien, el oro no se encuentra así en los ríos. Aquí está el kilo de oro, va. Tiene que pasar por un proceso, hermano. Por eso es que a veces a nosotros nos dicen: es que vos sos un diamante en bruto. O sea que me estás diciendo bruto. Dice: no, es porque dentro de usted hay un diamante. Tipo evangelio de la prosperidad me sentí ahorita, que le dije que usted es un diamante en bruto, hermano. Y que usted está para ir a conquistar naciones. ¿Ah? Y no ha conquistado ni a su señora todavía. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4, y de ahí vamos a leer el 12. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces dice, tened por sumo gozo. Pero nosotros somos al revés. En medio de la prueba, ¿cómo andamos? Amargados 3.0, hermano. Amargados, reload, recargados, impacientes, habladores, pendencieros, odiosos, porque nadie se le puede acercar porque usted ya sale con el garbo, pues. A mí a cada rato me dicen, cambia, hombre. Sé el pastor aquí en la casa también. No sé, a mí me agarran, me estrellan contra la pared, hermano. Soy el pastor, entonces tiene que haber un ejemplo en casa también. A veces mi hija, a veces me enoja, yo estoy bien, pero me enoja. Porque me dice, ¿y ya estás enojado? No, le digo, papá, ¿y ya estás enojado? Ya te dije que no, hombre. Entonces me enojan. Pero, ¿qué debemos de hacer? Oiga bien, la tribulación tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Que se goce, hermano. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El problema es que en casa no escuchamos alabanza. Entonces, ¿cómo me voy a gozar? Porque usted pone la KL para oír las noticias a las 5 de la mañana, pero de ahí la KL pone cumbiones y usted pasa con esa música todo el día, hermano. ¿Por qué no pone alabanza? Oiga bien, que llenen su corazón del gozo del Señor. Póngase ahí, aunque sea las de Papo Rivera, las de Cheo Negrón, las del Tiracumbo, no, porque va a retroceder al pasado. Entonces, gócese, número 3. Cuando entendemos el propósito de Dios, las pruebas son temporales, hermano. Todo es temporal en esta vida. Una, que no hay cuerpo que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pues. Y Dios ya dejó estipulado 80 años, hermano, para el ser humano. Lo demás es ganancia. ¿Pero qué? Son temporales las pruebas. Su dolor es temporal. Su escasez es temporal. El problema en su hogar es temporal. La rebeldía de sus hijos son temporales. Todos los hijos pasamos por un proceso de rebeldía, hermano. Todos. Como hijos humanos y como hijos de Dios pasamos por procesos de rebeldía. Pero usted como padre debe de afinar también el camino de sus hijos y mostrarles cómo deben de caminar y enseñarles qué caminos deben de seguir. Primera de Pedro 1, del 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga bien, entonces, pero dice que es por un poco tiempo. Pastor, ¿y ese tiempo cuándo es? Eso no le puedo decir yo. Y recuérdese que Dios vive en un presente continuo. Entonces por eso es que usted y yo no debemos decirle al Señor, Señor, voy a venir 8 domingos seguidos ininterrumpidos. Es más, voy a estar esperando al pastor afuera de la iglesia para abrir y dame mi milagro, Señor. Si es que Dios no tiene tiempo, hermano. Nosotros somos los que tenemos tiempo. Pero el Señor no tiene un reloj y dice, me quedan 5 minutos para hacerle el milagro a aquel. Dios no tiene tiempo, hermano. Dios puede obrar hoy. Dios puede obrar mañana, pasado, oiga bien, o cuando Él quiera. Usted y yo solo debemos de tener fe y confianza. Por eso, oiga bien, tiene un tiempo, es temporal lo que yo estoy viviendo.
¿Tiene dolor de cabeza? Es temporal un dolor de cabeza, hermano. Si es muy continuo, entonces vaya al médico. Se le duermen las piernas, es temporal, y si no, vaya al médico. Está teniendo reflujo. Fueron las 12 pupusas que se comió ayer, con medio bote de curtido. Pero si el reflujo continúa, vaya a pasar consulta, porque una gastritis yuca tiene. Número 4. Cuando entendemos el propósito de Dios, sabemos que Dios está en control. ¿Verdad que cuando usted tiene el control en la casa, usted está en control de la programación, ¿verdad? Y dice, lo siento, pero hoy yo tengo el control. Y usted se siente el dueño y señor en su casa, y llega su hija de 5 años y le pone la gallita cucú y la regó. Le pone la vaca Lola, la granjita, y le quitó el control. Quíteselo, pues. ¿Quién está en control? La niña. ¿O está usted? O de lo contrario, en la adversidad que tiene control, Dios, hermano. Señor, ¿tú sabes por qué estoy pasando esto? Señor, ¿tú sabes por qué ha venido esta prueba a nuestra familia? Ayúdanos a encontrar ese propósito, pero yo sé que tú estás en control de ellos, Señor. Y yo sé que tú vas a darnos la victoria. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice, la salida para que podáis soportar. Mire, hermano, hay quienes que con un dolor en sus pies se mueren, pues, y sienten que el cielo se les cae. Pero esa es su fe, eso es lo que usted puede manejar, pero Dios está en control. A unos le llega el cáncer, Dios sabe, oiga bien, que tiene un guerrero, una guerrera que va a lograr salir adelante caminando de la mano de Dios de ese cáncer. Y no me lo pone a mí porque el pastor se va a morir, se va a deprimir, va a entrar en el cuarto de la depresión y al mes se va a morir, por eso no me llega a mí. Pero en lo que pueda venir sobre nosotros, Dios tiene el control. Solo debemos de confiar en Él. Solo debo de creer en sus promesas. Oiga bien, debo de saber que Él es mi pastor y que nada me faltará y que Él me lleva a través de su Espíritu Santo, oiga bien, hacia la victoria. Porque usted y yo no dependemos de la ciencia. Nosotros dependemos de Dios. Si usted tiene cáncer, vaya, y si hay que pasar por un proceso, hay que pasar por el proceso, hermano. Pero mi fe, mi esperanza y mi confianza están en Él. Y usted siempre debe decir, Señor, si tú has permitido que yo pase por este proceso médico, lo voy a hacer. Pero mi confianza y mi fe no está en el proceso, está en ti. Porque de ti viene el poder y la gloria. Por eso Él tiene el control, hermanos. Número 5. Cuando entendemos el propósito de Dios, las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Entonces el Señor dice, con que no querés orar, con que no querés congregarte, con que no querés ir al culto, con que no querés leer la palabra, oiga bien, con que te me estás haciendo un poco mundano. Entonces, ¿qué llegan? Las pruebas, hermano. Pero llegan para fortalecer nuestras áreas débiles. Porque inmediatamente que a usted le dicen que tiene insuficiencia renal, rapidito pega un salto y cae de rodillas. Padre, ayúdame. ¿O no? Y intensificamos nuestras oraciones. Y pone el reloj, ya ocupa su ayuda inteligente, el teléfono. Despertame a las 3 de la mañana, Siri. Y de repente a las 3 de la mañana quiere informarle que puede levantarse. Son las 3 de la mañana. Y hasta el hermano hincado clamando fortaleció una parte débil la prueba. ¿O no?
2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces en la prueba, claro, ¿quién no ora, hermano? En la prueba hasta se acerca al pastor, pastor, ¿y por qué no abre jueves, pastor? Mire, ¿y por qué no deja mejor los viernes de oración y fe? Ya, ahí, que sea todos los viernes, pastor. Y vengo yo y le dice, me mata mi familia. Y ahora jueves, y después viernes, y después vas a hacer sábado, todo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de la adversidad, queremos estar siempre, oiga bien, ¿cerca de quién? Cerca de Dios. Entonces, oiga bien, en la debilidad somos fuertes. Y ahí viene el hermano con su Biblia, va. Pues sí, porque tengo cáncer, pues. Y ya no me siento atrás, me siento aquí adelante. Tal vez algún día el pastor impone manos y me toca a mí primero. Y ya lo he sentido, fíjate, hermano. No es broma. Ya he sentido cuando estoy orando, irme ahí y tocarle y orar por usted. Entonces, oiga bien, las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Recuérdese que todo esto es cuando ya vemos el propósito de Dios. Si no, no logramos ver eso. Número 6. Cuando entendemos el propósito de Dios, las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. No es como yo pueda, no es como usted pueda, es como Él dice. Quiere trabajo, pero el hermano no se baja de la hamaca, pues. Sí, que andamos buscando trabajo. ¿Y a dónde lo busca? En la hamaca. Y ya compró el diario. Es que no tengo para comprar. ¿Y por qué no va donde el vecino y le pregunta si tiene el del día anterior? ¿O no, hermanos? Es que ya va a llegar la bendición. No, levántese. ¿Quiere aumento en su salario? O sea, ya le fue a decir al jefe, vaya a decirle. Mire, cuando me va a aumentar, ya tengo 20 años de estar aquí, nunca me han aumentado. Pero no buscamos. Creemos que las cosas van a llegar por arte de magia. No, hermanos. Vamos a encontrarlas en quién? En Dios. Y por eso dice, oiga bien, las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. Deje de andar creyendo en todos esos ungüentos que hay en el mundo, en todos esos jarabes que la gente hace. No, hermano. Ya fue a hacer usted una investigación que le dicen que tome anís, que le meta una raja de taray, unos cogollos de guayabo, 20 hojas de eucalipto, 8 hojas de mango. ¿Ah? Y lo hacemos, hermano. Y nos lo echamos. 3 pelos de chucho, de gato, ¿ah? Una cola de ratón. Y allá está el hermano. ¿Ah? Y nos dice, bástate mi gracia, pues. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No ande creyendo en todo eso, hermano. Es lo que yo a veces no entiendo. ¿Cómo es que podemos creer que eso nos va a ayudar y no creo que Dios lo puede hacer? Es el ejemplo que yo les decía aquel día. En nuestra ignorancia como padres, a veces hacemos oraciones, oiga bien, que no son contestadas por Dios, porque pedimos mal.
Y yo muchas veces lo hice, Señor, que la fiebre, que lo que está pasando mi hija, Señor, se me pase a mí, para que ella no sufra. Imagine la fe. Esa era mi fe. ¿Y por qué no decía, Señor, y por qué no la sanas mejor? Si tengo fe para que esa enfermedad se venga para mí, ¿por qué no tengo fe para pedirle que Dios obre en mi ser? Por eso dice, bástate mi gracia. Deje de andar yendo a Izalco, hermano, allá al Cerro de las Pavas. Es que allá hay un brujo, pero en el nombre de Dios es que hace las oraciones él. Y de Jesucristo, menos del Espíritu Santo, porque ese fue el diablo. Porque hasta el diablo tiembla y sabe quién es Dios. Pero ¿qué dice? Bástate mi gracia. Solo aprendamos a confiar, hermanos. Por eso el propósito de Dios, oiga bien, debemos entenderlo y comprenderlo. Número 7. Cuando entendemos el propósito de Dios, las pruebas nos llevan a buscar nuevamente al Señor. Eran 100 ovejas. ¿Y se fue a buscar a qué? Las 99, no, a la que se fue. Y allá, mire, le hace el Señor así, ve. Chay. Y nos empieza a jalar. Véngase para acá, porque tenés que venir a mis pies, dice el Señor. Vamos al Salmo 42, 1 y 2. Entonces, oiga bien, las pruebas nos hacen volver al Señor. Nos llama Dios, nos trae el Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. El siervo se pierde, hermano, pero cuando ve esa agua, va y sacia su sed. Es lo mismo que el creyente que anda en el mundo, que anda alejado de Dios, que cree que ya conquistó el mundo porque le han dicho que es pinky cerebro, y el hermano cree que ya no necesita de Dios, y el hermano cree que ya llegó a la cúspide, y que el hermano está bien parado porque tiene un gran intelecto, porque tiene negocio, porque tiene finanzas. Ya no necesito de Dios. Ya no necesita de Dios el hermano. Entonces de repente, como el hermano ya no está en la sabiduría de Dios, sino que en la sabiduría humana, entonces hace una alianza con el mundo y lo pierde todo. Y entonces el hermano dice, ¿y por qué a mí, Señor? Si yo no he hecho nada, dice el Señor. Pero cuando estamos en esos momentos difíciles, en el momento de la prueba, entonces sabemos quién nos puede ayudar. Y es lo mismo que hizo el hijo pródigo. En casa de mi padre, los siervos comen mejor que mí, dijo. Y yo queriéndome hartar la comida de los cuches. ¿Y qué dijo? Yo me voy para la casa de mi padre, pues. Entonces, cuando logramos ver el propósito de Dios, oiga bien, las pruebas nos llevan a buscar a Dios, porque sabemos que solo Él nos puede ayudar. Número 8. Ya vamos terminando, hermano. Son 20 puntos. Cuando entendemos el propósito de Dios, oiga, las pruebas nos motivan a clamar al Señor. Solo cuando encuentre el propósito, hermano. Si no, renegar. Renegar por lo que está viviendo. Y oiga bien, y dice, no dije a orar, a clamar. Porque es diferente orar que clamar. Porque el clamor sale cuando ya no podemos. Y que lloramos como niños delante de Dios, donde reconocemos nuestra incapacidad de ser humano. Y usted sabe que el único que le puede ayudar es Dios. Y todavía, oiga bien, siente vergüenza que sus hijos lo vean de rodillas.
y espera que se vayan a acostar. Es más, se sale de su cuarto para que su esposa no vea que está de rodillas pidiéndole al Señor, porque lo primero que va a hacer su Señor es decirle, ¿y a vos qué te pasa? Sí, de piedra, porque hay unas que cuando se duermen pura piedra, ¿ah? Pero hay unas que tienen un sueño, ¿y qué te pasa vos? ¿Y por qué estás de rodillas vos? ¿Que estás enfermo? Y el hombre o la mujer empieza, ¡ay, que fíjate que! Una gran chillada. Y cuando está explicando como que es la chilindrina, no se le entiende nada. ¿O no, hermano? Pero ¿qué pasa? Oiga bien, las pruebas nos motivan, nos llevan a clamarle a Dios. Salmo 142, 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y la angustia ya solo se manifiesta, hermano, en llanto. Solo en llanto se manifiesta ya la angustia. Que hasta nos da hipo cuando estamos llorando. Nunca le ha dado. ¿Ah? Señor. Pero esa ya es angustia, hermano. Eso es cuando ya no podemos. Eso es cuando sabemos, pero oiga bien, que realmente el único que nos puede sacar de esa situación es Dios. Y ahí ya no hay tales, hermano. Usted sabe que el único es Dios. Por eso, cuando logramos encontrar ese propósito, hermano, vamos a encontrar la bendición de Dios. Número 9. Ya solo faltan 11. Cuando entendemos el propósito de Dios, oiga, las pruebas nos llevan a consultar la palabra de Dios. Entonces ya en el propósito de Dios, ya no nos desconectamos de este librito, hermano. Quisiera más tiempo para leer. Hasta se va a comprar unos lentes del Dollar City, va, de aumento para pasar. Y lee todo el libro de números donde está en el puño de nombres, que ni los entendemos, pero usted lee la Biblia. Y en medio de ese proceso usted lee quizás hasta 20 capítulos diarios. ¿Por qué? Porque vimos el propósito de Dios y la prueba nos ha hecho volver a la palabra, hermano. Porque la solución no está en el paquín. Porque la solución, es más, hasta mandó a quitar Netflix y todas las plataformas que tiene, porque eso no lo dejaba orar, eso no lo dejaba leer la Biblia, dedicarle tiempo de calidad a su familia, venir al culto, ir a su oración. Hermano, ¿por qué? Porque necesita de Dios. Volvemos a la palabra, vamos al Salmo 119, 71 y 72. Bueno, oiga, iglesia, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y quiere que le diga algo, mientras no necesitemos nada, oiga bien, no volvemos a la palabra. No vuelvo a mis raíces. Por eso, en medio de la prueba, en medio de lo que usted y yo podamos estar viviendo, veamos el propósito de Dios, hermano. Porque la palabra dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Ayúdanos a través de tu Espíritu a poder encontrar en ti
el propósito. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová es el que da la victoria. Y en esta mañana, Señor, aquí estamos debilitados, con nuestra fe quebrantada, con nuestra vida, Señor, llena de temores, de angustias, de debilidades. Pero tu palabra dice que nos gloriemos, que nos alegremos, que busquemos más de ti, que sepamos que tú estás en control de todas las cosas, que todo lo que pones en nuestra vida es para bien. Señor, socórrenos, haznos volver a ti, haznos volver a la palabra. Señor, que sintamos ese deseo, ese anhelo de estar en la casa de Dios, de no menguar, sino estar firmes en la fe, sabiendo que tú estás en control de todo. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias por aquellos que nos sintonizan a través de la Iglesia del Aire. Oramos por cada uno de ellos para que les bendigas, para que bendigas sus hogares, sus familias. Que los que están enfermos, Señor, seas tú tocándolos y sanándolos y concediéndoles ese milagro en su corazón. Señor, que en medio de esa prueba que están viviendo puedan encontrar ese propósito espiritual y puedan volverse a ti. Oro, Señor, por cada una de las familias acá presentes, por cada uno de mis hermanos. Si en esta mañana usted necesita que Dios toque su cuerpo, que Dios sea tomando el control de su enfermedad, que no se haga lo que el médico, que lo que la ciencia ha diagnosticado, sino que sea Dios en su gracia, en esta mañana obrando en usted, tocándole, sanándole. Levante su mano al cielo y clamémosle al Señor fervientemente, porque Dios va a hacer algo grande en esta mañana. Padre, con nuestras manos levantadas al cielo, Señor, clamamos y pedimos por los enfermos. Oramos, Dios, para que seas tú manifestando tu gloria, tu poderío sobre nuestros hermanos. Que en esta mañana, Señor, seas derramando de tu poder sobre cada uno de ellos. Tú conoces su dolor, tú conoces su enfermedad, y lo que nos une a ellos es la fe ferviente, esa fe poderosa que nos hace creer en que tú obrarás un milagro en esta mañana. Toca nuestros cuerpos, sana nuestros organismos, sana nuestros riñones, sana nuestra sangre, sana, Señor, el corazón, sana, Señor, nuestros músculos, nuestros tendones, sana nuestro cerebro de todo tumor, sana, Señor, el aparato digestivo, el aparato circulatorio. Señor, sana ese problema de Alzheimer, sana, Señor, ese mal de Parkinson. Señor, extrae, pulveriza todo, Señor, cálculo en la vesícula, en los riñones. Que seas tú, Señor, tocando, Señor, el cuerpo de la madre de nuestra hermana Calix, y que esos cálculos desaparezcan, Padre. Oramos por esas enfermedades que están en nosotros, que se están desarrollando, que están expandiéndose en nuestros organismos y que lo desconocemos. Pero en esta mañana, en tu nombre, Señor, nos declaramos sanos para honra y para gloria tuya. Señor, declaramos los senos de nuestras hermanas limpios de todo cáncer,
Declaramos esos vientres limpios de todo cáncer. Declaramos sanos nuestros cuerpos, nuestros organismos limpios de todo cáncer, para honra y para gloria tuya, Señor. Obra, glorifícate, Señor, en esta mañana y dale ese milagro, Señor, a cada uno de aquellos que hemos venido con la fe, con la esperanza y la confianza puestas en ti, declarando, Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que podemos decir en esta mañana cuán grande es Dios, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu reino, que tú eres poderoso, grande en poderío, Señor, y que tú vas a obrar de una manera sobrenatural, porque el esplendor de un rey vestido en majestad, Señor, está sobre nosotros, está ministrando en esta mañana, Señor, y tu Espíritu Santo está echando fuera toda enfermedad, todo dolor. Dios está trayendo, Señor, bienestar. Vamos a ser bienaventurados, vamos a ser testimonio vivo de lo que tú puedes hacer en aquellos que creen, en aquellos que confiamos. Y en esta mañana, Padre, recibimos de ti con nuestras manos levantadas al cielo nuestro milagro, nuestra necesidad. Señor, recibimos de ti esa provisión a nuestra mesa. Recibimos de ti, Señor, ese milagro financiero. Recibimos de ti esa restauración familiar, matrimonial. Recibimos de ti, Señor, ese milagro que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por ese milagro. Y te alabamos con esta hermosa alabanza. Señor, tomando el control. Que seas tú, Señor, bendiciendo su hogar, sus proyectos. Y que ese niño, Señor, o niña que pueda estar en ese vientre pueda traer mucha bendición a su familia y a su matrimonio. Señor, bendíceles. Y desde ya, Señor, declaramos en victoria el nacimiento de su hijo. Señor, gracias por todo lo que nos das. Oramos por los que están en casita, que les toque, que les ames. Por la hermana Gladys, Dios, haz tu obra en su salud. Glorifícate en ellas. Por nuestra hermana Estelita Chacón, que le des la pronta recuperación, Señor, para que prontamente pueda estar con nosotros en la iglesia. Señor, llévanos con bien y que lo que resta del día podamos disfrutarlo en familia. Y que por la tarde podamos reunirnos para llevar la palabra, el mensaje a Fusate y a los indigentes. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Dele un buen aplauso al Rey, iglesia. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga y nos vemos mañana, lunes 6:30 de la tarde, en Lunes de Oración. Bendiciones para todos. A Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo.